la justicia social y la nuda vida de los habitantes de Ciudad Juárez, México. Es profesora e investigadora en el Colegio de la Frontera Norte, perita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero, becaria del programa Fulbright García Robles para investigadoras mexicanas del 2014 al 2015, y bueno, que hoy nos acompaña desde la virtualidad como ponente en esta sesión. Bienvenida, doctora. Adelante. Y bueno, tener que encender su micrófono, doctora, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco a Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos. Hace la oportunidad de estar con ustedes, especialmente a Rafael, quien me cursó la invitación desde un primer momento. Y bueno, pues veo que hay 68 personas. Muchísimas gracias por estar presentes de esta manera virtual. Me hubiese gustado más estar presencialmente. Sin embargo, pues muchas veces no, el tiempo no alcanza para estar de un lado en otro físicamente. Quiero saber si ya se ve la presentación. Sí, ya se ve, podemos ver la presentación. Bueno, sí, gracias. Muy amable. Bueno, voy a usar una presentación para no perderme y porque también me gusta presentar imágenes, porque luego, pues, entre que me pierdo y entre las letras y entre solamente hablar, pues a veces es muy cansado para las personas. Bueno, la foto que ustedes ven aquí, ¿de quién es? Nadie sabe. Bueno, esta foto es de Diana Russell y a mí me gusta siempre ponerla, sobre todo después de su fallecimiento, porque hay personas que son pioneras y hay personas que en un momento dado establecen un paradigma y ese paradigma cambia la forma de ver las cosas, de vernos a las personas y ver las acciones que hacemos. Yo la presentación le he puesto breve recorrido, con un marco histórico conceptual del feminicidio, pero es un breve recorrido histórico de una definición crítica. Y por definición crítica me refiero a que el feminicidio es un concepto que permite a las víctimas, y sobre todo, bueno, en este caso a familiares de víctimas, identificarse con el concepto. También permite que podamos saber quiénes son los agresores y que los mecanismos de justicia empiecen a tomar cauce. Y finalmente, que las sociedades y las comunidades se hagan responsables de lo que pasa, en este caso a las niñas y a las mujeres. Entonces, por eso para mí el feminicidio es una definición crítica y lo utilizo de una jurista que se llama Fionnuala Niaulin. Y es un breve recorrido que no es completamente el recorrido, pero bueno, con algo tenemos que empezar, ¿no? La misma Diana Russell hizo ella muy cuidadosamente de dónde venía la palabra feminicidio, femicidio que ella tomó en un momento dado para explicarnos la muerte violenta de mujeres por parte de hombres por el simple hecho de ser mujeres. Y nos dice que en 1801 ya había alguien que había escrito una vista satírica de Londres del comienzo del siglo XIX, y él fue John Corey. Y después nos dice que también la palabra feminicidio o femicidio se utilizó en 1827 cuando un William McNish, que era de Escocia, él escribe las confesiones de un femicida que nunca fue ejecutado, nunca fue culpabilizado. Y él dice
en esas confesiones, en ese testimonio que deja, que a pesar de que han pasado 20 años y que no se le condenó, la visión de la muchacha que él asesinó lo sigue por todos lados, ¿no? Eso está en internet por si ustedes quieren buscarlo. Luego, en 1848, podríamos decir, en el como diccionario de jurisprudencia, Wharton, ya aparece la palabra femicidio. Pero es hasta 1976 cuando Russell lo utiliza por primera vez el término femicidio en el Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres en Bruselas, para poder explicar cómo era esta acción de parte de hombres que asesinaban a mujeres y que había que referirse a este término, a esta acción de una manera muy especial, de una definición que pudiese comprender lo que le pasaba a las mujeres y que no era homicidio. Bueno, pero ella, Diana Russell y Jane Caputi, que casi siempre aparece borrada de las aportaciones que se hizo desde la academia anglosajona y desde una academia, desde un feminismo radical. Ellas habían escrito ya en un artículo muy pequeño, quizás ustedes lo puedan encontrar, que se llamaba Femicidio, hablando sobre lo que no se puede decir. Y ellas habían dicho que era el asesinato de mujeres llevado a cabo por hombres, motivado por odio, desprecio, placer o sentido de propiedad de las mujeres. Antes de esto, Jane Caputi ya había escrito un libro, y que es un libro muy importante, que se llama La Era del Crimen Sexual. Y antes de que de este artículo, había escrito dos académicas británicas, Deborah Cameron y Liz Fraser, un libro que se llama La lujuria de matar. Y en ese también explicaban cómo el asesinato de mujeres debía de verse desde un enfoque de género, que si no se veía desde un enfoque de género, que el género es la mediación del feminismo, no se podía entender cómo eran asesinadas las mujeres y cuáles eran los motivos por los cuales habían sido asesinadas. Sin embargo, es hasta 1992 cuando sale la antología Femicidio, la política de la matanza de mujeres. No sé, hay una traducción en español, sin embargo, la traducción en español me parece que no está tan buena como este primer libro, donde se hace un esfuerzo muy grande entre varias investigadoras del feminicidio. Unas le llaman feminicidio, otros le llaman crímenes sexuales, otros le llaman lujuria de matar, otros le llaman asesinatos en la vida íntima, y entran todo perdón, de Irlanda, me parece que es de Puerto Domingo, Santo Domingo y otras partes. Y se preguntaban en ese momento, ¿por qué no había desde América Latina alguien que se ocupara del feminicidio? Bueno. Cuando Diane Russell habla sobre cómo encontró el concepto, ella dice que el concepto femicide lo encontró en 1974 y que le habían dicho que una académica que se llama Carol Orlock estaba haciendo una antología sobre el feminicidio. Sin embargo, Carol Orlock nunca la hizo ni tampoco dio una definición sobre el concepto. Entonces, en esa antología, las tres principales
que van a aportar a ir conceptualizando el concepto de feminicidio es Jill Bradford, es Jane Caputi y es esta Diana Russell. Ustedes pueden verlos ahí, no es necesario que yo lo lea cómo fueron agregando al concepto elementos que pudieran expresar en el concepto lo que pasaba a las mujeres y qué eran las acciones y cuáles eran los motivos por los cuales estos hombres asesinaban a las mujeres. Sin embargo, en 2001, Diane Russell escribe con Roberta Harms otro libro que se llama Femicidio en perspectiva global. Y ella dice, yo me quedo con la definición del asesinato de niñas y mujeres por hombres por el solo hecho de ser mujeres. Que aquí dicen, bueno, esto es una cuestión muy esencialista. Hay una investigadora que se llama Susie Pola y con ella pasamos a esta forma en que en América Latina se dice feminicidio y femicidio. Susie Pola nos dice que las feministas centroamericanas ya utilizaban el término desde 1980. Sin embargo, no habían conceptualizado el término. En 1994, Marcela introduce la palabra feminicidio y lo hace para referirse al trabajo de Russell y de Radford. Y luego yo en 1999 escribo La cultura del feminicidio, que es el primer artículo que hace una investigación en la cual yo construyo una base de datos, pero esa la voy a explicar después. Y por otro lado estaban Ana Carcedo y Montserrat Zagot en Costa Rica, también hablando sobre femicidio en Costa Rica, y ellas toman la definición que aparece en Femicidio, la política de la muerte de las mujeres. Ellas toman literalmente la definición y utilizan y analizan las estadísticas de muerte de mujeres desde 1990 hasta 1999. Entonces aquí vemos cómo se van conjuntando varias investigadoras al mismo tiempo en varias partes del mundo y están hablando sobre lo que le ocurre a las mujeres. En 2002, yo acuño el concepto de feminicidio sexual serial. ¿Por qué lo acuñé como feminicidio sexual serial? Ustedes se recordarán que, bueno, que a partir de 1993, en Ciudad Juárez, el movimiento de mujeres, las madres de las familias de las víctimas, todavía no le llamaban feminicidio. En Ciudad Juárez se le empieza a llamar feminicidio en 1998. Las madres de las familias de las víctimas, la prensa, hablaban de un asesino sexual serial. Y yo hago ese primer artículo y digo que es sexual y que es serial, pero tiene que ver también con cómo se ha construido el cuerpo de las mujeres desde una forma cultural, tiene un significado cultural, y ese significado cultural para los asesinos implica que las pueden asesinar y que pueden hacer uso de su sexualidad como mejor les plazca. ¿Y por qué era esta cuestión de como mejor les plazca? Porque las niñas y las mujeres muy jóvenes, todas ellas que habían sido asesinadas, habían sido desaparecidas, habían sido violentadas sexualmente y habían sido mutiladas y sus cuerpos abandonados. Y como se repetían constantemente, por eso utilicé el término feminicidio sexual serial. Sin embargo, en el 2004 yo utilizo el feminicidio sexual sistémico. Y el feminicidio sexual sistémico, yo utilicé a Jane Caputi, a la que les digo que se acuerden que está un poco como al margen, un poco como no muy tomada en cuenta en relación con lo que ha hecho, que ella dice que yo tomé varios indicadores. En primero, que las víctimas tenían códigos, y por códigos yo me refería a que eran
jóvenes, muy jóvenes, algunas niñas económicamente marginales, que eran de piel morena. Y ustedes saben que la piel morena tiene que ver en nuestro país con menos oportunidades de ascenso. O sea, estamos hablando también la clase social. La clase social en México tiene un color. Pero además de los códigos, también estaba la firma, yo le llamé la firma, que esos cuerpos habían sido desaparecidos, habían sido torturados y se habían hecho una serie de sedicias sexuales en las cavidades corporales de las jóvenes. Y por último, y luego tomé una tercera indicador que decía que estos asesinatos en contra de mujeres podían ser hechos por acompañantes de una forma organizada, por hombres que se organizaban para matar y que tenían poder político, económico, social y criminal, pero también podían ser hechos por padres o por tíos o por primos o por novios. Y esto lo hice para decir, para contrarrestar el discurso del Estado. Cuando llega Amnistía Internacional a México, que le hace una recomendación, le dice, no me acuerdo ahorita los números, se me va la memoria, que tiene muchísimas mujeres asesinadas con violencia sexual. Y el Estado le contesta, no, solamente tenemos sexuales seriales. Entonces yo digo, no, es que los padres y algunos padrastros también asesinan de esa misma forma en que asesinan los hombres no desconocidos y poderosos. Y el último de sistémico era porque hay un sistema en nuestro país que permite la matanza de mujeres. Es la impunidad, es el permitir que se haga, es todo esto que conocemos y que hoy nos tiene como uno de los países en los cuales el feminicidio de las mujeres es un problema de derechos humanos muy grave para las mujeres. En el 2004, Marcela Lagarde da una definición de feminicidio y ella dice lo siguiente: para que se dé el feminicidio, concurren de manera criminal el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo, de tránsito, de esparcimiento. Sucede cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones. Si el Estado falla, se crea impunidad, la delincuencia prolifera y el feminicidio no llega a su fin. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado. Entonces, Marcela Lagarde retoma aquí lo que ya en la antología que habíamos visto, ellas decían, bueno, es que es el asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres puede ser hecho por hombres conocidos y desconocidos, puede ser en los espacios públicos y en los espacios privados, y hay motivos de género. Bueno, después viene Rita Laura Segato y ella escribe la escritura en el cuerpo de las mujeres. No estoy muy segura si fue en el 2006 o en el 2004, pero ya no encontré el año exacto. Entonces sí pido una disculpa si me equivoco. Y ella en la escritura en el cuerpo de las mujeres estaba diciendo que había una relación vertical en el cual quienes mataban tenían jerarquía sobre las mujeres a las que asesinaban y horizontalmente esos hombres que asesinaban hacían pactos entre ellos. Después yo, en el 2006, hice una tipología del feminicidio. No sé, hay una persona que tiene su micrófono abierto, perdón. Una tipología del feminicidio y ahí voy feminicidio sexual sistémico, organizado y desorganizado, que así le puse, entre
quienes se organizaban para asesinar a mujeres, desaparecerlas, y es desorganizado que sucedía en las casas. Pero también estaba el feminicidio íntimo, el feminicidio infantil y el feminicidio por ocupaciones estigmatizadas. Le puse feminicidio por ocupaciones estigmatizadas porque en ese momento estaba la comisionada Guadalupe Morfín Otero, que vino en el 2003 a Ciudad Juárez junto con la licenciada María López Orpina, que una es la comisionada y una es la fiscalía, y llegan aquí a Ciudad Juárez y dan varios informes. Sin embargo, nunca hemos sabido quiénes son los asesinos. Y feminicidio por ocupaciones estigmatizadas, me dice Guadalupe Morfín, que las madres no quieren que sus hijas se les llame que eran mujeres en prostitución. Sin embargo, yo les dije que yo había construido una base de datos. Y la base de datos, yo la empiezo en 1998, pero yo retomo todo el trabajo que habían hecho las organizaciones feministas y las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos y algunas madres de víctimas, el ir apuntando cada día el nombre o la no identificación de quien había sido asesinada, quién era su probable asesino, cuáles eran los actos violentos que se habían cometido en contra de ella, qué era su nombre, su lugar de origen, su edad, si tenía familia, etcétera. Entonces yo, gracias a ese trabajo pionero del movimiento de mujeres, yo pude construir la base de datos, y la base de datos se convierte en la primera base de datos que refleja el feminicidio y el asesinato de mujeres. La base de datos yo la construí tomando en cuenta la definición que había dado Russell y Bradford, el asesinato de mujeres cometido por hombres, donde se encuentra la misoginia, donde se encuentran una serie de actos violentos, puede ser por hombres desconocidos, puede ser en espacios públicos, puede ser privado, y le he estado agregando variables, por ejemplo, la variable de las armas, porque a partir del 2008 en Ciudad Juárez, con la versión local de la guerra contra las drogas, que yo no me gusta el nombre de guerra contra las drogas, que he utilizado guerra inducida o hemos utilizado una guerra neoliberal de Down Valley, si las mujeres y las niñas eran asesinadas en golpes y con violencia sexual, a partir del 2008 es a través con las armas, ¿sí? Y cuando se dice que México debe parar el tráfico de armas porque se están matando los hombres entre ellos, o las pandillas, o los brazos armados del cártel organizado, nos olvidamos que también las mujeres que son esposas, son compañeras o están también en las redes del crimen organizado son asesinadas con pistola. Entonces es algo que nos debe preocupar a nosotras como feministas. Pero me regreso al feminicidio por ocupaciones estigmatizadas. Las mamás no querían que se dijera que sus hijas estaban en prostitución, pero había mujeres que estaban en prostitución, y había mujeres que trabajaban en los bares, y había mujeres que trabajaban en los centros estos centros nocturnos. Entonces yo decidí ponerle feminicidio por ocupaciones estigmatizadas, porque eran asesinadas, porque eran mujeres, porque tenían una ocupación estigmatizada, y porque eran mujeres que contaminaban el espacio público, porque se decía, ¿por qué te vas a preocupar por una mujer en prostitución si ella ya sabe a lo que se atiende? Bueno, luego, en 2007 llegamos a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Este es el breve recorrido histórico que yo les propongo, porque faltaría mucho. Yo quisiera decirles que hubo un movimiento muy importante, movimiento de activistas y de académicas
en Ciudad Juárez, colinda con El Paso y con Nuevo México, o sea, son los el estado fronterizo de Chihuahua se une con el estado de Nuevo México y con el estado de Texas. Y las académicas de Nuevo México y las académicas de Texas fueron muy importantes para poder visibilizar el feminicidio en Ciudad Juárez. Pero no solamente lo visibilizaron con muchas acciones, lo visibilizaron también con una gran cantidad de escritos académicos que yo considero que hasta el momento tienen una gran valía y pues son los primeros, pero ya no quiero entrar. ¿Hasta ahí vamos bien? Pues no escucho. Doctora. Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo ahora les propongo en esta presentación que yo les decía que un breve recorrido histórico, pero también cómo era una definición crítica. Y esta definición crítica yo la encuadro en dos preguntas. ¿Cómo ha revertido el movimiento feminista la vida de las mujeres con el concepto feminicidio? ¿Y cómo resisten al abandono de la ley familiares de víctimas de feminicidio y posicionan el valor político de las mismas? Bueno, me gusta mucho la frase que usa Lisa Mary Casho, que es una latina en Estados Unidos, latina en Estados Unidos. Y bueno, ustedes ya leyeron lo que ella dice, ¿no? Y eso es muy importante para nuestro México, porque siempre hay la cuestión de estar cuestionando qué estaban haciendo las mujeres en tal o cual lugar, cuando lo que se debe de preguntar es qué hizo el asesino para aprovecharse de ciertas condiciones para haber asesinado a las mujeres o las niñas. La forma en la cual se hace la pregunta es las respuestas que se nos dan. Entonces, por eso es muy importante. Bueno, mi presentación va a tener 5 puntos. Hoy utilizo el femicidio como una palabra antisistémica. Después utilizo un concepto teórico que se llama el homo sacer, que nos va a llevar al estado de excepción, la fémina sacra y la política de la visceralidad. La palabra antisistémica yo la empecé a pensar en el momento en que empiezan los movimientos que han tenido ustedes como movimiento de mujeres, las nuevas chicas, que ellas se llaman las morras y otra forma de decirse, las compas, cuando empiezan a destruir algunas partes, cuando dicen, bueno, si me matan o si desaparezco, quemen todo. Y lo que están diciendo es que esa infraestructura que está creada es una infraestructura que no las protege, pero además de que no las protege, la institucionalidad para otorgar ley no sirve en México. Entonces, digo, si la palabra feminicidio dejamos de pensarla solamente como producto de una relación cultural, o sea, lo que es el género cuando lo hemos aprendido como una relación cultural, que jerarquiza las relaciones desiguales entre hombres y mujeres en detrimento de ellas, y la comprendemos como una palabra capaz de describirnos los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos que actúan dentro de la lógica patriarcal contra la vida de las niñas y las mujeres, entonces podemos pensarla como una palabra antisistémica que denuncia diferentes ensamblajes locales y globales de opresión para las mujeres. El capitalismo neoliberal, le puse la inmigración en ese tiempo, pero hoy es desplazamiento forzado de mujeres que vienen en las caravanas, las guerras y los malos gobiernos que inciden con otras consecuentes jerarquías deshumanizantes como la racialización, la sexualidad y la clase social en la persistencia de la muerte de la humanidad. Bueno, pues eso es lo que yo digo. Bueno, el homo sacer
tiene que ver, homo es hombre y sacer es sagrado. Y Giorgio Agamben, que es un filósofo italiano, él nos dice que los griegos utilizaban dos formas para hablar de la vida. Uno era la zoe. O sea, la zoe es, pues, como nacemos, como una vida desnuda. Sí, pues, biológicamente, todas y todos compartimos estas mismas biologías, los mismos cuerpos biológicos. Somos en la misma naturaleza biológica. Sin embargo, la bios, que decían los griegos, es una vida políticamente calificada. Es una vida ciudadana. O sea, la bios es, yo tengo la capacidad de diseñar cómo va a ser mi vida, qué es lo que quiero hacer, cuál es mi proyecto de vida, porque he tenido desde la más tierna infancia quien me reciba cuando llego a la vida, quien me dé cariño, quien me cuide, quien me alimente, quien me enseñe las primeras letras, que me diga cómo es el mundo. Eso es la bios. Sí, y Agamben nos decía que en la Roma antigua, ese bios y vías le llamaban el homo sacer, que era un ser humano excluido, cuya vida está desprovista de valor y que no puede ser ofrecido en un sacrificio religioso. No es una vida consagrada. Y ahorita me voy a referir. El homo sacer, el homo sagrado, es una vida desnuda, es una vida zoe, no es una vida Dios, no es una vida políticamente importante. Por eso, estas muertes del hombre, del homo sacer, es una muerte violenta y es un sujeto matable. A ver, él decía que en la Roma antigua los esclavos no eran sagrados, pero no sagrados como lo entendemos nosotros ahorita. Déjenme leerlo exactamente para decirle cómo es. El homo sacer es la vida a la que cualquiera puede dar muerte sin recibir castigo alguno, y es a su vez insacrificable. Pero esto parece una contradicción. ¿Cómo si es un hombre religioso? ¿Cómo no le podemos, cómo no lo podemos proteger? Y él dice, bueno, dice Giorgio Agamben, es que aquí hay que irnos a la Roma y a la griega y a la Grecia clásica y saber que sacer significaba para los romanos una vida tabú, una vida peligrosa que debía excluirse. Entonces, se excluye del mundo. Tú la puedes matar y no se te va a acusar de homicidio y nadie va a pagar por eso, dice Giorgio Agamben. Pero tampoco está protegido por la ley divina porque no es sagrado en el sentido de ser puro, porque lo que se ofrecía en sacrificio se ofrece como alguien que es puro, como el corderito, como ¿cómo se llama? Las mujeres que se ofrecían en los aztecas, que tenían que ser vírgenes y no sé qué tanto, entonces son vidas puras. Pero el sagrado no significaba aquí que era un hombre sagrado, sino por el contrario, que era un tabú, que era peligroso y que debía excluirse. Entonces quedaba separado de la vida religiosa, pero de la ley religiosa, pero también del derecho romano, del derecho religioso y del derecho romano. Entonces todos esos se convertían en sujetos matables, que tienen vidas precarias y que no les interesa a nadie en la ciudad. Y esto es muy importante, que nadie les interesa a nadie en la ciudad, porque acuérdense que una de las consignas que dicen cuando salen a protestar, señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres,
y ustedes saben todo lo demás, ¿no? Entonces, sí estaban incluidas, pero para trabajo, no sé, un trabajo esclavo, sí servían para tal o cual cosa, pero estaban excluidas, o sea, el Estado no las protegía y entraban en un estado de excepción. Bueno, y eso, bueno, el hombre sagrado no queda fuera de la ley, ni tampoco es indiferente a la misma, solamente es que lo abandona. Y entonces ya al ser abandonado por la jurisdicción humana, tampoco pasa la protección de la jurisdicción divina, no es una víctima consagrada. He aquí que hay permiso de matarle, no constituye un sacrilegio. Queda fuera de la protección de los hombres y la protección divina. Queda en una zona de indistinción, en una zona de indiferencia y puede estar sujeto a todo tipo de violencias. Y esto es un estado de excepción. El que tú tengas seres humanos, vidas humanas, personas que están en estado de excepción. Podemos ver las caravanas migrantes. Ellos están en esos espacios como zona de indistinción, donde hay una indiferencia de que puede tener un hecho, de que como hecho pueden ser personas que tienen derechos, pero no se les da. Y le dicen, ay, no, pues vuélvete a tu patria, ay, no, pues, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces, para Pilar Calveiro, que es una argentina radicada en México, dice que es el poder soberano el que dice el estado de excepción. Es el poder soberano el que dijo se hace una guerra. Es el poder soberano el que dice abrazos y no balazos. Pero estas cosas que hacen estados de excepción para las mujeres desaparecidas y para las mujeres que son asesinadas y para las mujeres que son tratadas, no tienen implicación para quien hace el estado de excepción, ¿sí? Entonces son vidas superfluas. Entonces fabricamos humanidades carentes de personalidad jurídica o política. Cuando llegan los migrantes, le dicen, bueno, usted, México lo acoge muy bien, pero no pueden trabajar porque no tienen cédulas de identidad como tenemos. Sí, no existen. Pero bueno, las feministas le contestan a Giorgio Agamben. Sí, está bien que hable usted del Homo sacer, pero quien verdaderamente ha sido un sujeto sagrado, una sujeta sagrada es la mujer. Y no nos vamos a referir a ella como el Homo sacer, sino lo vamos a decir como femina sacre o femina sacer. Y ahí está Carmen Millán de Benavides, que trabaja en Colombia el tema, y está Ronit Lentin, y está Cristina Master, que lo trabajan en Europa. Entonces, la importancia, aquí quiero decirles, la importancia de llamar fémina sacra es aquella que puede ser asesinada sin el cargo de homicidio, que no puede ser ofrecida en sacrificio y que está siempre a merced del soberano. ¿Quién es la fémina sacra en nuestro país? Pues todas las mujeres víctimas de homicidio, a las cuales cuando nosotras decimos que es un feminicidio, pudimos decir que ella ya no era una fémina sacra, no era una vida, no era un crimen pasional, no era un crimen de equivocado, no era un crimen, ¿cómo les llamamos? Crímenes pasionales, crímenes, bueno, no me acuerdo ahorita. O sea, sino que era un feminicidio, y era un feminicidio como parte de una política sexual en contra de las mujeres. Eso es la importancia, en eso radica que podamos llamarle feminicidio, que sacamos a las mujeres en esa indistinción, porque además estadísticamente ni siquiera aparecían bajo el término de homicidio. Entonces, el INEGI cuando daba sus estadísticas, no nos decía cuántas mujeres y cuántos hombres, pues era muy difícil saber cuántas mujeres eran asesinadas. Ahora, tampoco está
no puede ser ofrecida en sacrificio, no está protegida por la ley divina o por la ley religiosa, porque acuérdense que siempre que hubo muchas declaraciones, y yo creo que siguen habiendo declaraciones de parte de las iglesias, donde dice, bueno, es que la mujer, debe ser más moderada, debe vestirse no sé qué tanto, debe de ser recatada. Entonces ahí ella es impura. Por lo tanto, las mujeres en México y en otras partes de Latinoamérica y en otras partes del mundo están desprotegidas de la ley, del derecho jurídico, pero también del derecho religioso. La fémina sacra solo se visibiliza a veces cuando es asesinada y cuando su feminicidio es parte de un caso paradigmático. Ella es asesinada en los espacios privados y públicos, que eso es muy importante para nosotras como feministas. Siempre tener presente que lo privado es público y que lo que pasa de la violencia que pasa en la casa de las mujeres, para nosotras es una cuestión política. La fémina sacra carece de la protección de los estados y vemos que se han creado varios organismos en la prevención, investigación, sanción y erradicación de la violencia patriarcal. Sin embargo, los números nos tienen como uno de los países que no cuida la integridad ni la vida de las mujeres. La fémina sacra, antes de ser asesinada, vive una muerte social. Y por muerte social me estoy refiriendo. Aquí hay lugares, ustedes pueden ver en sus ciudades, que hay colonias donde más se exacerba y donde más se repite y donde continuamente se mata a las mujeres y a las niñas. Y el Estado sale, por ejemplo, cuando se matan las niñas, diciendo, ay, no, pues es que es la descomposición social de las familias. Eso no puede ser. No puedes estar hablando de la descomposición social de la familia. Puede haber familias descompuestas. Eso no tengo yo la menor duda. Sin embargo, cuando el Estado ya tiene, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez les hemos dado las zonas, el mapeo y todo, ya tiene todos esos elementos para aplicar una política de prevención, no puede estar diciendo, no puede estar diciendo eso, sino puede decir cómo voy a prevenir y cómo voy a sacar a esas niñas que pueden ser objeto de violencia en su casa, de violación sexual por parte de familias, cómo las voy a sacar de ahí y les voy a dar la protección del Estado porque su familia no se las puede dar. Entonces, la muerte social se refiere, y lo dice otra investigadora, otra académica palestina, no me acuerdo, Chalub Kevorkian, que hay pasillos de la muerte o corredores de la muerte, donde sabemos dónde se va a repetir y por qué se va a repetir, ¿no? Y ustedes, pues en su ciudad, lo saben, cuáles son las zonas de más alto riesgo para las mujeres y que independientemente de que se den los alertas de género, sigue ahí. Bueno, sí. Esto es muy importante lo que le contestan las feministas a Giorgio Agamben, que finalmente a quien se le ha dado la denominación de Zoe es a la mujer, o sea, de vida natural es a la mujer, y no de tanto de bios como vida política. ¿Por qué? Porque a la mujer desde el principio se le relegó a sus funciones sexuales reproductivas. Ella estaba en el ámbito privado, en la esfera doméstica, cuidando a quienes viven en el hogar. Pero no quiero decir yo con esto que a todas las mujeres, y lo vamos a ver después aquí. Al trabajo productivo y reproductivo, porque cuando hemos visto, hay mujeres que además de siempre han estado produciendo y reproduciéndose y además produciendo en la esfera pública. Hizo posible, estos trabajos de las mujeres han hecho posible el espacio masculino de lo público, pero no el espacio femenino de lo público,
No es que ella no la hayan hecho, sino que no está todavía para nosotras muy restringido. Lo que propició la dominación de las mujeres por los hombres y el control de sus cuerpos para ser controlados, usados y violados con impunidad, es un recordatorio del uso frecuente del poder soberano. Y el poder soberano no solamente la tienen las autoridades, sino también la tienen quienes rigen en los hogares y quienes violentan en los hogares o quienes violentan en los espacios públicos a las mujeres. Pero dice, bueno, ¿cómo nosotras como latinoamericanas, cómo entendemos el género y cómo entendemos la SOE, esta forma de vida no política? Y entonces tenemos a la argentina María Lugones, que me parece que murió el año pasado, y ella decía que utilizáramos un feminismo descolonial, y a ella se le debe el término feminismo descolonial. Y ella dice que la colonialidad de género tiene que ver con lo siguiente. Dice, el género fue para los hombres blancos, burgueses, o los hombres blancos conquistadores que tenían haciendas, que eran religión católica. Sin embargo, y para las mujeres blancas que eran sus compañeras, como eran sus compañeras, entonces se les concedía el género, y el género en una posición subordinada. Pero a las mujeres latinoamericanas, o lo que llamamos Abya-Yala, a ellas no. Ellas no fueron consideradas, no en el género, sino en lo no humano, como animales. Dice, ellas eran como hembras, pero ¿para qué servían? Para tener hijos y para decirle, usted va a trabajar aquí, usted va a trabajar acá y va a trabajar de acuerdo a lo que querían en aquel momento los países europeos, Europa, España, Portugal, y después como fue pasando la colonización, como fuimos creando esos lazos de dependencia con Europa, ¿no? Y bueno, y también se hace aquí una heterosexualidad forzada para todas las personas que vivían en esto que hoy conocemos como América Latina. Bueno, para nosotros, o para mí, yo utilizo, para mí que utilizo la fémina sacra, que me parece muy importante cuando hablamos del feminicidio, es muy importante porque cuando hablamos sobre las féminas sacras, como aquellas que son los sujetos matables, como aquellas que no tienen una vida política, como aquellas que están reducidas solamente a lo no humano, entonces eso nos permite preguntar, ¿cuáles son las mujeres que faltan? ¿Quiénes son las mujeres que faltan en México? ¿Cuáles son las mujeres, las niñas, las borradas, las ausentes, las muertas, las violadas por las prácticas de las políticas internacionales? Y la guerra que vivimos en México es una política internacional que tiene un costo muy, muy grande, no solamente para las mujeres. Ahorita estoy hablando de las mujeres, sino también para los hombres. Los hombres y las mujeres para muchos países europeos no estamos en la condición de seres humanos, sino somos, ay sí, como culturalmente retrasados y retrógrados, y por eso se están matando entre sí, cuando sabemos que hay una demanda de estas drogas por parte de los países europeos y de los países anglos, y que las drogas cuesta muchísimo dinero ya cuando pasa en otras partes, pero que además la están en algunas partes de Estados Unidos y en Europa, la están legalizando, mientras nosotras tenemos gran pérdidas en vidas humanas, gran cantidad de niños y de niñas que están, que son huérfanos. Bueno, el feminicidio, ya voy a terminar, ¿eh? El feminicidio es muy, yo digo que el feminicidio es una palabra que nos da fortaleza. ¿Por qué? Porque nos permite, lo que ustedes pueden ver ahí, nos permite nombrar la violencia mortal. O sea, no me diga usted que esto es un homicidio, esto es un feminicidio, este es un feminicidio.
no son sacrificios, no la sacrificaron, no es un homicidio, no es un crimen de pasión, es un feminicidio. Y nos dio la posibilidad de comprender por qué algunas mujeres son convertidas en sujetos matables, que cualquiera puede matar. Ah, que si no tenía los frijoles calientes como yo quería, pues te mato. Que si vas y quieres tú denunciarme por violencia, por violencia, porque te golpeo, te mato y te mato a tu mamá. Y si tú no llegas temprano y estabas en la fábrica a tales horas y vienes más tarde es porque te has de ver con fulanito, te mato. Y porque yo creo que ese hijo que no es tuyo, te mato. Y porque no es mío, te mato. Y porque si yo creo que que tú ya no me quieres, si yo voy a matar a esas hijas para que tú sientas que tú fuiste la culpable de que yo matara a tus hijas porque tú me dejaste, ¿no? Entonces, bueno, eh, y además de eso, de poder ver cuáles son esos motivos de género que tiene el perpetrador para matar a mujeres, también nos permite ver las dimensiones estructurales de violencia. No es lo mismo las mujeres de clase muy alta, que no es que no sean asesinadas, sí son asesinadas, pero no con la frecuencia con la que son asesinadas, desaparecidas, las mujeres que tienen menos ingresos económicos y que viven en estados que tienen mayor violencia, donde hay lo que se llaman esos estados paralelos o estados de segundo estado, ¿no? O los estados de excepción que quedamos fuera de la ley por mucho tiempo y con la presencia de militares y el número de mujeres desaparecidas y el número de mujeres asesinadas sigue aumentando. Bueno, tenemos una política de la visceralidad y eso lo hizo, las mujeres no pueden testimoniar las que han sido asesinadas y las que tenemos desaparecidas, ¿verdad? Pero aquí Membe nos dice que más allá de todo el dolor que sintamos por quienes ya hemos perdido, hay mecanismos para encontrar esa pérdida, para resarcirla. Y él dice que hay una política de la visceralidad. Y esa política de la visceralidad la hacen es cómo es el cuerpo lacerado, cómo es el cuerpo mutilado, cuál es el cuerpo torturado y ausente. Y eso en algunas familias sí dicen, o sea, a mí me entregaron solamente el fémur de mi hija y yo no lo acepto porque con un fémur, sin un fémur se puede vivir. A mí me entregaron solamente la osamenta de mi hija. A mí me entregaron solamente la cadera. Eso, y cuando llevan ese fragmento de lo que fue una totalidad y se lo llevan y se lo ponen en las fiscalías, eso es una política de la visceralidad. Y le están diciendo al gobierno y le están diciendo al Estado que ellas trajeron a este mundo a un ser completamente total, ontológicamente completo, y que no les pueden regresar solamente una parte de ella, ¿no? Entonces, la política de la visceralidad tiene que ver con 3 elementos: la voz, la ocupación del espacio y los cuerpos como murales ambulantes. Y bueno, la voz, ustedes aquí la pueden leer y ustedes también, junto con las madres y con sus organizaciones feministas y con sus movimientos de mujeres y quienes están al frente de todas estas marchas y todo, ustedes las dicen. Entonces, bueno, la ocupación del espacio. Los espacios se ocupan y se ocupan para reclamarle al Estado que no está cumpliendo con su función. Y los murales ambulantes son las madres que llevan la fotografía de su hija. Y si bien la palabra feminicidio es una palabra antisistémica, también nos ha enseñado muchas cosas. Y cuando dice, yo no me cuido, me cuidan mis amigas, esto también nos puede referir que hay muertas vivientes
y le están diciendo que ni el metro es seguro, le están diciendo que ni los camiones son seguros, que los partes sin las calles sin alumbrar no son seguras y que hay desigualdades de poder entre mujeres y hombres, desigualdades de poder entre una ciudadanía a la que no le protege el Estado, desigualdades de poder entre una ley que no ejerce la ley y que no actúa. Entonces, termino con esto, que entre otras cosas me parece que lo que está en juego es la formación de un Estado en el que la violencia contra las mujeres no sea constitutiva del mismo. Y ejemplos tenemos muchísimos que es constitutiva, que las mujeres se les piden muchas pruebas. Acordémonos del caso de este hombre que le quitaron la gubernatura de su candidatura a gubernatura de Guerrero, Macedonio, cómo lo defendieron el mismo presidente. No obstante, frente a un estado de excepción, ya dijimos que el estado de excepción lo dicta el soberano y el soberano es el gobierno, es clasista, es racista y patriarcal. Transformar las condiciones de muerte requiere otorgar verdad y justicia, desarticular la división de la humanidad a través de categorías sexuales que no sé, tú eres hombre, tú eres mujer, tú eres transgénero, tú eres esto, y trastocar las estructuras injustas que crean economías de muerte y de violencia para la fémina sacra. Y bueno, pues con eso termino yo y muchísimas gracias. ¿Me escucha? ¿Se escucha en el...? Doctora, tu voz está entrecortada. Ahí, a ver, ¿se escucha mejor? ¿Mejor? ¿Se escucha mejor? ¿Ahí? Doctora, le agradecemos mucho por la presentación. Aquí en el chat nos compartían algunas preguntas. No sé si usted podría apoyarnos respondiéndolas. Tenemos aquí, escriben: hola doctora, mi nombre es Daima Olvera, estudiante de Derecho, y mi pregunta para usted es la siguiente. En el tema de feminicidio como palabra antisistémica, usted tocó un tema interesante acerca del capitalismo neoliberal. Sin embargo, solo fue un comentario. A mí me gustaría saber qué piensa acerca de este tema. ¿Cree que la cultura capitalista influye de alguna manera en el tema de la violencia y sexualización de las mujeres? Sí, ¿no? ¿Y cómo y por qué? Sí, bueno, voy a ver si puedo contestarlas. Cuando hablo sobre el capitalismo neoliberal, ustedes saben que a partir de 1980 empieza un desmantelamiento del Estado y del Estado como protector social. Al mismo tiempo, ya desde los años 60 se venía viendo una transformación, un proceso de industrialización transfronteriza que para nosotras quienes vivimos en Ciudad Juárez lo hemos visto muy bien. Y que tiene que ver que cómo las mujeres entran a trabajar en estos espacios donde las empresas transnacionales mandan para que se hagan los productos y la mano de obra está aquí y se van los productos y se van a todo mundo, ¿no? Ciudad Juárez y yo creo que toda la frontera norte de México produce todo lo que, muchas de las cosas que utilizan. Entonces, el capitalismo neoliberal te dice que es muy importante el individualismo, que si tú quieres puedes salir de tú, o sea, tu meta eres tú, tus límites son tú, es un individualismo exacerbado. Y nosotras sabemos que el individualismo no es así. O sea, tú puedes tener metas, pero siempre debe haber una infraestructura que apoye esas metas. O sea, tú quieres ser una astronauta, debe haber
carreras en las cuales tú puedas ingresar a ser astronauta. Tú quieres ser chef, debe haber carreras donde quieres ser carpintera, debe haber, pero también debe haber las posibilidades de que quienes te contraten también puedan tener dinero para que paguen. Cuando yo ponía la diapositiva de Lugones donde decía que se hicieron diferentes cantidades, o sea, se hicieron diferentes modelos de mujeres conforme fueron necesitándose para el capitalismo. Así, hay diferentes mujeres como se fueron necesitando para el capitalismo. Estas caravanas que vienen con hombres y mujeres, que vienen de Centroamérica, que vienen de la región andina, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué se cierran las puertas de Estados Unidos cuando Estados Unidos y Canadá necesitan mano de obra? Porque en la desesperación tú vas a mantener una fuerza de mano muy barata y sometida a una explotación. Las confinas, por ejemplo, aquí en la frontera se quedan confinados, pues se hacen colectas y todo, que no está mal hacer colectas, ¿verdad? Porque yo también pues participo en las colectas, pero eso no es lo que necesita la gente. La gente necesita un trabajo digno, un salario, algo con qué hacer su bios, su vida política. Entonces, sí, el capitalismo neoliberal influye esos salarios tan bajos, pero que no solamente fueron negociados por los países extranjeros, sino que fue el mismo gobierno mexicano el que dijo qué salarios se deberían de mantener. Entonces ofreció una mano de obra muy barata, y una mano de obra muy barata donde se desarticula el Estado, donde hay una corrupción enorme, donde hay una impunidad completa, donde las ciudades se dota de infraestructura solamente a las grandes transnacionales y pues perdón porque pues yo soy fronteriza y hablo pues de lo que veo, ¿no? A las grandes transnacionales se les da los mejores parques industriales, o sea, el mejor piso, se les dota de pavimento, se les dota de agua, se les dota de drenaje. En cambio, para aquellas personas y aquellas mujeres que vienen a contribuir a la industria maquiladora, sus lugares son los lugares económicamente marginales, con déficit de infraestructura urbana, sin agua, sin luz, carentes de pavimento, carentes de esa protección que debes de tener por cierto número de casas, debes de tener cierto número de espacios verdes, los jardines, debes de tener bomberos, debes de tener una delegación de policía, etcétera, etcétera. No lo hay. ¿Por qué? Porque son SOE. ¿Por qué? Cuando son vidas desnudas, son vidas meramente animalizadas. ¿Por qué cuando sucedió lo de Ciudad Juárez, que el mayor número de mujeres que eran y niñas que eran asesinadas eran de la maquiladora? ¿Por qué no solo la maquiladora? A excepción de uno que salió a decir que ofrecía una recompensa a quien encontrara a los asesinos. Porque son mujeres que no son iguales a las mujeres, no somos mujeres iguales a las mujeres europeas. Sí, o sea, el cuerpo, por eso decía yo, hay un valor cultural, vale tan poco económicamente como el valor cultural. Sí, pues decían, bueno, pues si las matan, pues de todos modos nos llegan un montón en esta interminable migración que hay de esos países que se encuentran completamente en un estado de excepción, en violencias bélicas y todo. Entonces, el capitalismo neoliberal sí ha exacerbado las condiciones de vida de las mujeres. La escuela ya no es como antes, en el hecho de que podía hacer escuela en la mañana y escuela en la tarde, como me tocó a mí, que ya tengo 70 años, pero yo jugué en la primaria en la tarde y en la mañana, y en la secundaria también. Y luego la otra cuestión que tiene es que no se les dota de guarderías cuando es una obligación dotar de guarderías por parte de la ley. Entonces, ¿qué se hace? Ay, no, pues las casas de cuidado. ¿Y qué pasa con un país que tiene alumnos y alumnas que se preparan como pedagogos y pedagogas en infancia y que no encuentran empleo?
Bueno, pues yo no sé si te conteste, pero sí tiene que ver el capitalismo neoliberal y además cómo se está utilizando en crimen organizado. No solamente podemos estar hablando de drogas, sino también estamos hablando de tráfico de personas. O sea, no es lo mismo desaparecer hombres que desaparecer mujeres. Siempre tenemos que decir sí. Hay un delito que se comete para ambos sexos, la desaparición, pero veámoslo con nuestros lentes de género y veamos que es diferente. No sé si contesté. Muchas gracias, doctora. Sí, agradecemos mucho que haya podido... Ah, ¿no? Bueno, ahí. ¿Vale? ¿Sí se escucha ahí bien? Va. Agradecemos mucho, doctora, que haya podido responder la pregunta que compartían acá. No sé si alguien más tenga alguna duda o algún comentario. Por aquí nuestro compañero Yamil. Hola, doctora. No sé si me escucho. Sí, Sí, te escucho. gracias. Sí, mi pregunta es, o sea, si hay alguna diferencia en términos, pues, de todo este bagaje histórico que hizo entre feminicidio y femicidio. Mira, sí sabía que me lo iban a preguntar y quise ponerlo. Yo en realidad nunca he tomado parte por decir, no, es que el feminicidio dice esto, el feminicidio dice el otro, y que yo me adhiero a esto y me adhiero a otro. Creo que tanto quienes han contribuido desde el femicidio, nombrándolo como femicidio, quienes han contribuido nombrando desde el feminicidio, pues sus aportes son muy importantes para yo reducirlos a que si fulana dijo esto, si perenganita dijo esto. Entonces, para mí no ha sido motivo de investigación, no ha sido motivo ¿cómo quiero decir? De inquietud. Por eso en algunas partes aparecía femicidio, porque si voy a una parte donde usan femicidio, uso femicidio, no voy a usar feminicidio. Y estoy en México, utilizo feminicidio. Dice, no, es que hay feminicidio cuando hay impunidad y entonces cuando hay femicidio, ¿quién? Pues, pues no puedo con eso. Y lo he rechazado siempre. Perdón. Gracias, doctora. Bueno, no sé si en el chat igual hubiera más preguntas, o igual si quieren preguntarlo con voz, pueden levantar su manita, ¿vale? Por ejemplo, esta Montserrat Zagot de Costa Rica usa la necropolítica del femicidio, ¿no? En Canadá, fíjense que en Canadá, lo que ha sido el movimiento de mujeres en México que logró llevar hasta la Corte Interamericana de Derechos el feminicidio y lograr que se aceptara el término que feminicidio es homicidio por razones de género. Bueno, digo, bueno, pero ¿para qué batallamos tanto para estar construyendo un concepto como el feminicidio para al último decir es el homicidio por razones de género? Pero, por ejemplo, está Cheren Razak, que ella estuvo en Canadá, pero hoy me parece que está en Estados Unidos, y ella ha hecho contribuciones muy importantes a la muerte de mujeres indígenas en Canadá. Y la lista de mujeres indígenas en Canadá empieza, me parece, junto con la lista de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Sin embargo, la muerte de mujeres indígenas en Canadá no tuvo el mismo eco ni para pasar de lo local a lo internacional que la problemática en Ciudad Juárez, ¿sí? Entonces yo creo que esa es una de lo poco que podemos, bueno, yo creo que mucho, ¿no? Pero pues no puedo decir mucho de lo que hemos logrado las mexicanas. Y hay otras autoras también muy interesantes que llaman, o sea, feminicidio en vida
y lo está utilizando Kerkovian, si no me equivoco, para hablar sobre las mujeres en los países musulmanes que son asesinadas, si son violadas o si se les encuentra que han sido asesinadas o que han tenido relaciones fuera de matrimonio. Entonces, y creo que es necesario también expandir como nuestras miradas que están planteando las judías, que hablan del feminicidio de mujeres de mayor edad y que aquí en el Colegio de México, Teresa Inchaustegui, me parece que Carlos Echarri hicieron una investigación, me parece a mí, que es la más completa en relación con las estadísticas de cómo mueren las mujeres las niñas y las mujeres asesinadas, y había una gran violencia en contra de las mujeres asesinadas, las mujeres mayores asesinadas en México, una hazaña inaudita. Y también pensar, bueno, mientras ustedes me dicen que tienen la pregunta, yo les platico. Sí, ya, también pensar, si yo tengo mujeres, pues a la mujer la robaron, pero ella no es feminicidio porque es un robo. Si yo tengo en mi ciudad que es mayor el número de robos a mujeres que el número de robos a hombres, es un feminicidio. Y aquí tiene una que tener, si yo no encuentro en determinado momento un motivo de género en el asesinato o en el crimen o en el homicidio de mujer que yo estoy asesinando, yo puedo recurrir a la normativa internacional y decir, si yo no lo encuentro, puedo decir lo que dije. Si se le está dando mayor atención a los asesinatos de hombres que a los de mujeres, entonces yo tengo un feminicidio porque el Estado no está respondiendo a las mujeres. Si no se le otorga justicia a las mujeres, yo tengo un feminicidio. Si hay un incremento mayor de mujeres, sí, a las mujeres, que antes yo le llamaba asesinato por crimen organizado, pero yo ya lo he cambiado, porque si yo digo, si el feminicidio es una palabra antisistémica y estamos hablando de que hay estructuras complejas y esas estructuras complejas también vienen desde lo internacional, la guerra nos llegó desde lo internacional. ¿Sí? Y los cárteles de las drogas se expanden internacionalmente. Y si ustedes ven las violencias que se ejercen contra los cuerpos de los hombres frente a los cuerpos de las mujeres en el crimen organizado, no son iguales. Y aquí yo estoy en desacuerdo con el secretariado que de pronto me pone que homicidio doloso y homicidio culposo. Dicen, son 11 mujeres asesinadas cada día. No, no son 11. Casi vamos en las 20 por día. O sea, porque el gobierno es muy inteligente y muy astuto. Muy bribón, más bien muy. Si yo digo que, estoy clasificando feminicidio y estoy de acuerdo con la normatividad feminista y no sé qué tanto, miren que este es el feminicidio. Pero si yo tengo un número mayor de homicidios dolosos y homicidios culposos, que el homicidio culposo es todavía más que el doloso, yo digo, no puede haber tantos homicidios culposos. Entonces, algo está pasando, o sea, no están haciendo las investigaciones bien. Entonces, son 11, son 10, no, son 20. Bueno, ya me callo aquí. No, doctora, al contrario, agradecemos mucho las aportaciones y toda esta claridad, ¿no?, que nos comparte. Consideramos que es sumamente importante, necesario y agradecemos, muy agradecidas. Aquí comenta Marta Elena, maestra, su ponencia es brillante, real, profunda, sentida. Humana su investigación acerca del inhumano trato en lo social
y lo privado hacia las mujeres. Su punto de vista respecto a la reparación del daño, por favor. Creo que esa es como una petición. ¿Cuál es su punto de vista respecto a la reparación del daño? Bueno, la reparación del daño y según la justicia transicional tiene que ver con lo primero que tienes que hacer es que tú tienes que parar. Como Estado, como gobierno, no puedes permitir que se sigan matando. Estos ríos son de sangre. Tienes que otorgar verdad. Porque las personas que sobreviven a sus víctimas dicen, ¿por qué? ¿Cómo fue? ¿Quién fue? Y esas preguntas son muy importantes que tú se las respondas. Para eso eres el Estado, para eso eres el gobierno. Y bueno, nosotros vemos que las rastreadoras del fuerte, pues ellas andan rastreando, han comprado sus drones, saben marcar, saben hacer una serie de cosas, embalar las evidencias, todo. Bueno, la firme convicción de que debe de parar. O sea, es mi responsabilidad como gobierno parar esta matanza. Y aquí me refiero a las mujeres, pero también a los hombres. Y luego la otra cuestión es otorgar verdad y justicia. La otra es dar garantías de que no se vuelve a repetir. Esto no se va a volver a repetir. Luego, hacer a las comunidades responsables. Porque lo que ha pasado en nuestro México es esas frases tan simplonas que dicen, ay, somos malos buenos o somos malos, sí, somos más los buenos que los malos. No ensucien la imagen de la ciudad. No digan que en Hidalgo o en Pachuca o no sé qué les pasa a esto, porque están ensuciando la imagen de la ciudad y luego no van a llegar las inversiones y luego ustedes van a ser las culpables de que la gente se quede sin trabajo. Hasta eso, les dicen. Entonces, la imagen de las ciudades se ha convertido en lo máximo. Cuando las imágenes de las ciudades se construyen por la seguridad que otorga a sus ciudadanas y a sus ciudadanos, a sus niños, a sus niñas, a toda la gente. Entonces yo lo referiría de ese modo. Y el último es que los estados y los gobiernos deben ir desestructurando esas desigualdades crónicas e históricas de largo tiempo. ¿Sí? Tú no se puede tener justicia y no se puede tener igualdad en ciudades donde somos geográficamente cercanas, pero somos socialmente distantes. ¿Sí? Entonces, recapitulando, parar inmediatamente, verdad y justicia. No se vuelva a repetir, hacer partícipe a la comunidad, no se vuelva a repetir y garantías de no repetición y ir desestructurando esas situaciones de extrema desigualdad que tenemos en nuestro país. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más en la sala de chat o aquí en presencia? Ya. Cassandra Madrigal comenta, recuerdo en mis clases de antropología haber hablado de la mujer en las comunidades y que eran vistas como moneda, ya que se hacía el intercambio por tierras. Hace una importante mención de la mujer europea y la mujer latinoamericana, pero en el caso de la mujer indígena se podría hablar ya no solo de un descuido institucional, sino también social. Sí, sí, muchísimas gracias por esta pregunta y por todas las preguntas. Perdón por no haber dicho antes. Sí, por eso yo decía que es muy importante el tema de la racialización, el tema de, no sé si dije de las diferentes culturas. Y hay una feminista guatemalteca que se llama Aura Cumes, que habla, porque cuando dicen que los hombres, los de los pueblos originarios, fueron cómplices de la subordinación y de la violencia que se ejerció contra las mujeres. Dice, bueno, ¿qué podían hacer los hombres que también estaban subyugados? Ellos no le podían decir al conquistador, no te la lleves porque es mi hermana, no te la lleves porque es mi esposa.
O sea, las mujeres sirvieron como nodrizas, sirvieron como en las haciendas llevando y trayendo comida, sirvieron para en las minas, ¿no? Y no sé, muchas personas, niños, niñas, hombres y mujeres crecieron dentro de las minas y nunca vieron la luz. O sea, nuestras civilizaciones siempre están construidas sobre la violencia que hemos ejercido y una violencia inhumana sobre las personas. Muchas gracias, doctora. Gracias a quienes enviaron sus comentarios y sus preguntas. Bueno, de nuevo agradezco mucho que nos haya compartido esta presentación, que haya respondido a estas preguntas. Es escucharla siempre, bueno, fue muy fuerte, ¿no? Es muy impactante y muy impresionante hacer este recorrido histórico e ir viendo cómo el simple hecho de nombrar esta desigualdad, toda esta violencia extrema hacia las mujeres, es muy desgarrador. Agradezco mucho que haya compartido con nosotras su experiencia, sus conocimientos y, bueno, de parte del equipo de CEINAC estamos muy agradecidas, agradecemos su participación y la participación de las compañeras que nos acompañaron en la virtualidad y en la presencia en esta primera sesión del curso. Les invitamos a que asistan a la segunda sesión, que va a ser el día viernes 10 de febrero, igual por el link de Zoom o igual de forma presencial, ¿no? No sé si hay algún otro comentario. Yo les agradezco a todas ustedes su presencia y su escucha atenta y paciente a tan larga presentación que hice. Y bueno, cuando uno habla de la violencia, también yo sé que es el tema de ustedes y ustedes lo ven en el día a día. Y a veces es doloroso, pero también a veces nos da satisfacciones en el momento en que pudimos acompañar a alguien, en el momento en que nuestra acción se transformó en algo, en una seguridad para alguien, en una justicia. Entonces, sí, también aunque estudiemos violencia, también tenemos esos momentos de gozo y esos momentos de alegría que nos reditúa un trabajo que muchas veces hacemos en solitario o si bien acompañadas y con muchas lágrimas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Buenos días, doctora. Dentro de su presentación, que ha sido muy edificante, usted como reseña histórica del feminicidio nos mencionaba algunos datos. Yo le quisiera preguntar en qué fecha fue aprobado en el Código Penal Federal de México el concepto de feminicidio y cuál sería el artículo que tipifica el feminicidio. Esto como para ahondar en el estudio de este concepto del feminicidio, que es algo muy importante. Pues ahora sí que les voy a quedar mal, porque me parece que fue en el 2011, en cuál artículo no lo sé, pero sí sé que Guerrero fue el primer estado que tipificó el feminicidio y paradójicamente Chihuahua fue el último, independientemente que el movimiento inicie aquí. Entonces sí, una disculpa. No tenga cuidado, intentaremos, buscar para tener la información con los compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas ustedes y a todos ustedes. Hasta luego, nos vemos. Sí, hasta luego, muchas gracias. Gracias. Compañeros, les vamos a enviar permítanme tantito, les vamos a enviar la liga
para que registren su asistencia del día de hoy. Denos un minutito. Ya está en el chat la liga. ¿Sí? Compañeras, vamos a realizar una actividad. La va a coordinar mi compañera Ashley. Y es una actividad como de cierre de la sesión. Entonces, por si gustan acompañarnos y permanecer en la sala de chat, pues son bienvenidas. ¿Ya me escuchó? Ah, ok. Bueno, ya. Pero se escucha el doble, ¿no? Hola. Hola. Sí se escucha. Bueno, ¿ya me escuchó? Ok, bueno, ya para pues ir cerrando esta actividad, y algo como un poco lo comentábamos, ¿no? Que pues hablar del tema pues a veces suele ser pues algo difícil, doloroso, ¿no? También provoca esa indignación, ¿no? O esa digna rabia, ¿no? Entonces, para pues ya cerrar la actividad, pues nos gustaría igual pues preguntarnos, a ver, o cómo nos vamos de este salón. También saber que pues en sí no solamente es pues venir al curso a formarnos, ¿no? Sino también la intención de este curso, este proyecto,
pues es también formar redes, ¿no? O hacer redes y sentir que pues no estamos solas, no estamos solos, ¿no? Y que pues hay mucha gente que estamos luchando